En la serie Cosmos de los años 80, Carl Sagan presentó, en una de sus emisiones, la teoría interdimensional del tercer acto. Bueno, pues para este nuevo segmento, deseo hablar de un texto bíblico junto con lo que ya comentó en una emisión Carl Edward Sagan, quien fue un astrofísico, escritor y divulgador de la ciencia correspondiente a esa época. Esta persona no tenía un concepto de Dios como adepto a una religión particular, sino que era escéptico y creía más bien en los avances científicos. Por lo que en esta ocasión vamos a tener que ocupar una de esas teorías a modo práctico. El texto bíblico lo encontramos en Eclesiastés capítulo 5, versículo 7. Dice así: si ves en la región la opresión y la violación de la justicia y del derecho, no te sorprendas, porque por encima del grande hay otro más grande que vela, y encima de ambos otro mayor. Esto significa que siempre hay alguien observando. Incluso así, tal como tú pudieras mirar o espiar a los que no te ven, alguien más también te está mirando sin que tú lo sepas. Pero no todo quien observa puede ser terrenal, o sea, de este mundo. Para esto voy a tener que recrear y explicar nuevamente lo que ya se dijo antes, pero en imágenes mediante el programa de animación Software Maya. En dicha teoría, Carl Sagan habla sobre la estructura del cosmos, comentando que los astrónomos a veces decían que el espacio es curvo o que el universo es finito pero sin fronteras. Para esto se auxilia de un ejemplo donde los personajes son imágenes planas, aparte de que viven en un lugar llamado Terra plana, o sea, donde todo es plano. Entre los personajes tenemos círculos, cuadrados, triángulos, etc. Y todos andan por allí en un mundo donde solo el terreno es ancho y largo, no sabiendo de la altura porque no la conocen. Se entiende que ellos se mueven de derecha a izquierda, igualmente adelante y atrás. En cierto momento, el personaje cuadrado supuestamente tiene un encuentro con una entidad, que bien podría ser una experiencia aterradora y desconocida. Este ser se trata de otro personaje, pero tridimensional, por lo que, antes de presentarse e irrumpir y hacer contacto con el cuadrado, primeramente lo observa. Después le habla y en la interacción, el cuadrito se espanta porque no puede ver de dónde viene la voz. Solo la percibe, pero en su interior, escuchando que se presenta como un visitante de la tercera dimensión, que viene a irrumpir en la segunda dimensión. Pero para que aquella entidad no se sienta abrumada y encasillada como un problema psicológico, producto de la mente de parte del cuadrado, decide entonces aparecerse para demostrar su existencia. Pero al hacerlo solo puede ser visto en corte transversal, obviamente en segunda dimensión, a la par de lo que puede ver el cuadrito, careciendo entonces de una perspectiva de la altura. Dentro de la interacción entre ambos, la entidad decide hacer una demostración tomando al cuadrito para llevarlo a conocer la perspectiva de la altura, que sería la tercera dimensión, cosa desconocida para todos los que viven en Terra plana. Al ser tomado y viajar por las alturas tridimensionales, el cuadro está totalmente confundido y no sabe lo que sucede. Pero pudo mirar desde otros ángulos la perspectiva de Terra plana antes de volver sus ojos nuevamente en una visión recta, de 2 dimensiones, apareciendo entonces abruptamente ante el asombro de sus amigos. Ahora vamos a ver, desde la perspectiva del cuadrito, qué fue lo que vio cuando la entidad lo separa desde el plano de la segunda dimensión para llevarlo a la tercera. Primeramente, para Terra plana, este personaje desapareció, pero en realidad allí andaba, porque tampoco debemos pensar que se desintegró, cuando simplemente trascendió
hacia el plano de la tercera dimensión. La visión de mirarlo todo desde un entorno diferente solo lo ha expuesto a otra realidad, pero su cuerpo no ha sido modificado ni está creado para eso, ya que ha hecho un recorrido dentro del espacio y tiempo en un plano tridimensional, aunque finalmente ha regresado a donde pertenece. Sus amigos no saben qué es lo que sucede, del por qué apareció ante ellos repentinamente, pues al cuadro le será difícil explicar toda esa nueva experiencia, porque ha constatado ante sus amigos que con esa aparición existe algo más allá que la segunda dimensión en donde viven. Entonces supongamos que estos tres personajes fueran tridimensionales. Ya explicamos la segunda dimensión con la injerencia de un personaje de tercera dimensión, pues lo que se tiene, notoriamente a diferencia de la primera, es que en la tercera dimensión tenemos volumen y sombras. Ahora bien, la clave para entender la tercera dimensión de la que habla Carl Sagan son las sombras que proyectan los objetos, por lo que en la teoría se entiende que el ser humano está capacitado para reconocer dichas sombras reflejadas de un objeto con volumen tridimensional. No obstante, las sombras siempre presentarán alguna deformación cuando se proyectan, digamos, como en la pared o en el piso, ya sea que se alarguen o se acorten dependiendo de la luz. Pero esa es la consecuencia de perder una dimensión en dicha proyección. Realmente, ¿por qué será que es tan importante esta teoría como para brindar una explicación en este canal? ¿Y qué tiene que ver con nuestra religión? Pues su teoría culmina en el deseo de poder ver algo, ya sea en sombra o brillo, de esas tres dimensiones de un hipercubo de cuarta dimensión, dependiendo de la proyección del mismo. Bueno, aunque desgraciadamente han pasado muchos años para poder decir esto, la respuesta que tenemos nosotros a estas interrogantes es que también la conciencia es una forma de percibir otra realidad. Entonces, esa teoría finaliza en que Carl Sagan trata de ejemplificar un objeto al que llama tesseracto, o sea, la figura del mismo cubo pero elevada a la cuarta dimensión, invisible para nosotros, pero al proyectarse en nuestra tercera dimensión, solo una parte será visible. Que para el caso, en este nuevo estudio diferente e independiente de las conjeturas acertadas e interesantes del Dr. Sagan, se resuelve que, aunado a las figuras geométricas del ejemplo, nosotros, como seres humanos, solo podemos ser receptores y atraer luz u obscuridad. Por consiguiente, al final de nuestros días, solo podremos albergar uno de los dos. Entendemos entonces, la tercera dimensión es donde vivimos nosotros como seres humanos. Precisamente, la teoría de Carl Sagan habla sobre dos conjeturas en la que la primera se basa en la creencia de que el propio universo podría curvarse en una esfera tridimensional finita. Pero igualmente, si así no lo fuera,
entonces la segunda conjetura diría que nuestro universo tendría forma abierta, expandiéndose a sí mismo en todas direcciones, o sea, la opción de ser infinito. Regresando al asunto del tercer acto, por si no lo entendieron, lo vuelvo a explicar. Supuestamente, tenemos el ejemplo del cubo simple, ahora proyectado a una cuarta dimensión. Supone entonces un hipercubo donde, observado desde nuestra tercera dimensión, solo una proyección del mismo sería visible. Pero esa faceta no lo representaría completamente. Entonces, si llevamos el tercer acto al plano espiritual, aquí es donde podría ser interesante esa teoría. Para el caso de nuestra alma, o somos luz o somos obscuridad. O estamos en un estado de vida o somos un estado de muerte. ¿Y cómo proyectamos eso en una tercera dimensión? Pues muy sencillo. La luz es apacible y la oscuridad son tinieblas. Obviamente no estamos hablando de una oscuridad tranquila para descansar y soñar, ni es tampoco el entorno oscuro de un hermoso anochecer en la playa, ni la vida nocturna en una ciudad con turismo recurrente. Nada de eso. Llevado esto a la cuarta dimensión, este tipo de cosas no se pueden percibir tangiblemente. Para finalizar, recordemos que dice Mateo capítulo 6 versículos 21 al 24. Porque donde está tu tesoro, allí estará también tu corazón. La lámpara del cuerpo es el ojo. Si tu ojo está sano, todo tu cuerpo estará luminoso. Pero si tu ojo está malo, todo tu cuerpo estará a oscuras. Y si lo que hay en ti son sombras, ¿cuántas tinieblas no habrá? Nadie puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro. O bien se entregará a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y al dinero. Por conjetura, también podríamos abrir un pequeño paréntesis donde diríamos, no se puede servir a Dios y al diablo.